Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. El día de hoy comenzaremos con el tema de organización de la información. En específico, hablaremos de las tablas de distribución de frecuencias. La elaboración de tablas de distribución de frecuencias es muy relevante, pues estos son resúmenes gráficos, tabulares de la información y los podemos encontrar en una gran cantidad de aplicaciones, como reportes, artículos de diferentes tipos y estudios de investigación. Estos permiten identificar algunos valores clave en una gran cantidad de información y los podemos clasificar en dos principales formas. La primera son las tablas de distribución de frecuencia y las siguientes son las gráficas estadísticas. En este video aprenderemos cómo organizar un conjunto de datos y construir una tabla de distribución de frecuencias. Bueno, las tablas de distribución de frecuencias son un resumen que muestra el número de elementos que cumple algún criterio en específico. ¿A qué nos referimos? Si de este conjunto de objetos con diferentes nombres, separo aquellos que cumplan una categoría, en este caso la categoría será color, puedo agruparlos en green, pink, yellow y blue. Y cada uno de ellos aparece una determinada cantidad de veces. En el caso de green, aparece 2 veces, pink aparecerá 5, yellow en 3 ocasiones y blue también en 3 ocasiones. Este resumen que nos permite identificar cuántas categorías distintas de datos existen y la frecuencia asociada a cada uno es a lo que llamaremos una tabla de distribución de frecuencias. En este ejemplo sencillo, nosotros clasificamos información de tipo categórica, es decir, cualitativa, que no está asociada a un número. Sin embargo, esta distribución puede aplicarse a datos cuantitativos y cualitativos, como lo veremos en un momento. ¿Cómo construir una tabla de distribución de frecuencia? Para ello vamos a separarlo en 3 principales etapas. En la primera etapa identificaremos datos generales de nuestra distribución, es decir, de nuestros datos en crudo, tal y como los obtenemos directo de la fuente. Y esto nos permitirá calcular el tamaño de la tabla, cuántas categorías utilizaremos y el intervalo numérico que utilizaremos para cada una de estas categorías. Posteriormente, vamos a organizar la información y determinar las frecuencias. Existen diferentes tipos de frecuencias y cada una nos podrá ayudar a visualizar de mejor manera los datos acorde a nuestras necesidades. Y por último, efectuaremos el cálculo de indicadores en específico. Esto, tal y como lo hacemos con los datos no agrupados, podremos calcular medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición, entre otras. Analizaremos una de estas fórmulas como ejemplo y realizaremos los cálculos pertinentes para conseguir este indicador. Muy bien, como ejemplo tendremos lo siguiente. A continuación, se nos proporciona un conjunto de 14 datos que indican las temperaturas más altas registradas en las últimas 2 semanas. Considere que las temperaturas se encuentran en grados Celsius y podremos ver nuestro listado que va desde las 22 hasta 14 grados Celsius o centígrados, que es lo mismo. Ahora identificaremos estos datos relevantes de nuestro conjunto en específico. Primero, ¿cuántos datos tenemos? En este caso, el mismo problema nos dice que tenemos 14. Sin embargo, si no fuera así, bastará con contar la cantidad de elementos de los que disponemos. También identificaremos el valor máximo, es decir, el valor más grande de todos, así como el valor mínimo o el más pequeño de todos. Posteriormente, calcularemos el rango.
que no es más que la diferencia o resta entre el valor máximo y el valor mínimo. En este ejemplo, el valor máximo es 22, el valor mínimo es 7. Si lo restamos, obtenemos 15. Ese es el rango. Para el número de clase, utilizaremos una fórmula ya definida, y esta fórmula es número de clase, K, será igual a 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo base 10 de el número de datos. Sustituimos el número de datos, 14, en esta fórmula y nos da como resultado 4.80. En este caso, redondearemos al próximo número entero, que nos da 5. Esto es importante mencionar porque este número de clase nos indica en cuántas categorías voy a separar mi distribución de datos. Y las categorías son una cantidad discreta. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo tener 4.8 categorías. Tendré 4 o tendré 5 o 6 o 10, pero no puedo tener una categoría y media. Y por último, voy a calcular la amplitud. La amplitud será igual al rango, en este caso 15, dividido entre el número de clase, que es 5, lo que nos da como resultado 3. Muy bien, puedes pausar este video para tomar datos de todos estos cálculos relevantes en la construcción de nuestra tabla. Una vez que tengamos estos datos, procederemos a elaborar una tabla para ir organizando la información. Bien, en el proceso de organización de la información, describiremos cada fila de esta tabla como un intervalo y vamos a iniciar por el número menor, el mínimo. En este caso, el primer renglón de este intervalo será 7, es el valor más pequeño. Después, recordaremos que cada uno de los intervalos corresponderá a una clase. En este ejemplo, tendremos 5 clases, por lo tanto, tendremos 5 renglones. Una vez que identificamos esto, a este valor más pequeño, que llamaremos límite inferior de clase, le sumaremos el valor de la amplitud, en este caso 3, lo que nos da como resultado 10. A este extremo superior de nuestro intervalo le llamaremos precisamente límite superior. Entonces, el límite superior de esta primera clase será 7, el límite inferior, mientras que el límite superior será 10. La siguiente clase comenzará exactamente donde termina la anterior. Entonces, la segunda categoría o clase empezará por el número 10, sumando la amplitud, nos da como límite superior del segundo renglón o la segunda categoría, 13. En ese punto donde acaba, comenzaremos la tercera, que empieza en 13, termina en 16 y continuamos así hasta llegar al límite superior de la última categoría. En este caso será 22. Observemos algo bastante interesante en estos intervalos, y es que inician con un corchete y terminan con un paréntesis. ¿Esto qué significa? Los corchetes nos hablarán de un conjunto cerrado, que quiere decir que si nosotros observamos en nuestros datos el número 7, lo incluiremos en aquel intervalo que tenga el corchete. Por otra parte, si observamos, tenemos el número 10 en la primera categoría con un paréntesis. Esto significa que el 10 lo utilizo como referencia de mi límite superior, pero si llego a encontrar el número 10 en mis datos, no lo debo de incluir aquí, sino hasta la siguiente categoría. Como ejemplo, podemos recordar la edad legal para votar. Nosotros sabemos que debemos de tener en México por lo menos 18 años o más para votar. ¿Esto qué significa? Que si alguien tiene 18 años, está dentro de la categoría personas que pueden votar. Sin embargo, si invertimos la situación, las personas que no pueden votar son aquellas de menores a 18 años.
¿Qué quiere decir? Que a pesar de que yo esté mencionando el 18, las personas que tienen esa edad no están dentro de esa categoría. Es algo similar en este sentido. Lo que sigue es contabilizar todos los datos que cumplen cada una de las categorías. Para el primer renglón, buscaremos todas las temperaturas que se encuentran entre 7 y 10 grados, sin contar aquellos que tengan el valor 10. En este caso, tendremos los valores de 7 y 9. Por eso la frecuencia absoluta es 2. Para la siguiente categoría, buscaremos aquellos que se encuentran entre 10 y 13, sin contar el 13. En este caso será 10, 11 y listo. Y continuamos llenando la tabla siguiendo las mismas instrucciones hasta completarla. Los siguientes cálculos serán de frecuencia absoluta acumulada. En este caso, la definiremos como la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores de cada una de las clases. Entonces, para el primer caso, la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, será igual a 2, que coincide con la frecuencia absoluta normal. Para la segunda categoría voy a sumar la frecuencia absoluta de la segunda y la de la primera, lo que me da como resultado 4. Para el tercer renglón sumaré todas las anteriores, lo que me da 6, así hasta continuar y completar la tabla. Posteriormente, calcularemos la frecuencia relativa, que es la división entre la frecuencia absoluta y el número de datos. Sabemos de nuestros cálculos iniciales que el número de datos son 14, entonces dividiremos para la primera categoría el número de la frecuencia absoluta 2 sobre 14, repitiendo este proceso para cada renglón según corresponda. En este caso se dejaron las frecuencias relativas en forma de fracción, sin embargo puede expresarse perfectamente también como un número con decimales. La frecuencia relativa acumulada tiene la misma relación que la frecuencia absoluta acumulada con la frecuencia absoluta normal. Iremos sumando todas las acumuladas relativas, anteriores a la categoría. Es decir, para la primera categoría se quedan igual la relativa y la relativa acumulada. Para la segunda categoría sumamos la de la segunda y la de la primera y así continuamos hasta completar toda la fila y la columna. Por último, vamos a calcular un valor que necesitaremos para el cálculo de indicadores, que es la marca de clase. En este caso, la marca de clase será el promedio de cada intervalo. Es decir, yo sumaré 10, que es mi límite superior, más 7, que es mi límite inferior del primer renglón, y lo divido entre 2. Esto me da 17 medios o 8.5. Yo repito para la segunda categoría, que es 10, que es el límite inferior, más 13, que es el límite superior, lo que me da 23. Dividido entre 2 me da 11.5. Y completo cada una de las filas hasta llenar toda la columna. Esto me ayudará a calcular posteriormente los diferentes parámetros estadísticos. Los indicadores estadísticos nos ayudarán a describir alguna cualidad de los datos y los vamos a separar en medidas de tendencia central, que incluyen a la media, mediana y moda. Son valores que aprendemos a calcular desde edades más tempranas. Tendremos las medidas de dispersión, que son la desviación estándar y la varianza, las medidas de posición, que nos hablan de la organización de los diferentes datos, en donde incluiremos cuartiles, deciles y percentiles, y por último las medidas de forma, que nos indican sesgos hacia la derecha, hacia la izquierda o qué tan puntiagudas son la distribución de los datos. Estos se hablarán más adelante en futuros videos y en esta ocasión nos concentraremos en las medidas de tendencia central, en particular en la media. La media precisamente nos indica el centro de los datos y llamaremos media aritmética o promedio a esta cantidad. Cuando teníamos datos no agrupados, esta cantidad se define como la suma de todos los datos dividido entre el número de datos. Y en este caso es bastante similar. Sin embargo, antes de sumar los datos,
los deberé de multiplicar por su frecuencia absoluta. Y haré esta suma para cada una de las clases que tengo. En este caso, la formulita me dice que tendré que sumar ese símbolo que parece una E grande, se llama sumatoria, y sumaré desde el primer dato hasta la última categoría o última clase. En este caso tengo 5 categorías. Y para cada caso multiplicaré la marca de clase, que ya calculamos, y la frecuencia absoluta. En nuestra tabla se vería como sigue. Multiplicaremos la marca de clase, en este caso, para el primer renglón es 8.5, por la frecuencia absoluta, que es 2, lo que nos da como resultado 17, y está señalado en el primer renglón de la columna azul. Para el segundo multiplicaremos la marca de clase, que es 11.5, por su absoluta, que es 2, lo que nos da 23, y repetimos este proceso hasta terminar. Entonces, haciendo los cálculos, nos da para la tercera fila 29, para la cuarta 52.5 y para la quinta 102.5. Por último, sumaremos todos los valores de esta columna. Entonces, esa suma corresponderá a la sumatoria que se indica a un lado del recuadro en color rojo. Esta suma nos da como resultado 224. Por último, sustituiremos estos valores en nuestra fórmula general. Por lo tanto, tendremos 224 dividido entre el número de datos, que será 14. Esto nos da como resultado 16, y 16 es el valor de la media aritmética o promedio de este conjunto de 14 datos. En este caso, únicamente calculamos este dato del conjunto de medidas de tendencia central. Sin embargo, podremos aplicar la fórmula pertinente para cada uno de estos. Esto se estará trabajando en futuros videos. Muy bien, esto sería todo. Espero que pueda con este video ayudarlos a organizar su información, y más adelante se buscará realizar este tipo de actividades utilizando herramientas más eficientes como el uso de Excel.